Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este día especial, Señor, en donde la mayoría de iglesias que te amamos, te servimos y te hemos reconocido como único y suficiente Salvador, recordamos y celebramos, Señor, este tiempo especial, Señor, como es la Cena del Señor. Gracias también por darnos la oportunidad de estar siempre cada domingo con un corazón dispuesto para escucharte, Señor, y para honrarte y para hacer tu voluntad, Dios amado. Hablando siempre a través de tu palabra, hace de cada uno de nosotros que seamos no oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, y permitir, Señor, que podamos siempre gozarnos en tu presencia. Prepara pues nuestra mente y nuestro corazón, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos hablado de algunos principios de vida que son muy importantes. Ese es el tema general que tenemos para estos meses, principios de vida. Hemos hablado del principio número 1 que tiene que ver con la intimidad con Dios. Y solamente recuerdo que cuando hablábamos de ese tema unos domingos atrás, decíamos de que no debería de haber nada, absolutamente nada, que nos robe, nos descontrole y nos desubique de ese tiempo de intimidad con el Señor. Hablábamos también como el principio número 2, el llamado a la obediencia. Es lo que el Señor espera, demanda de cada uno de nosotros. Y el domingo pasado hablábamos como principio número 3, la esperanza como el ancla en medio de las tormentas de la vida. Ese era el tema que estábamos hablando la semana pasada. Hoy estaremos hablando sobre el llamado a vivir en la presencia de Dios. Y así vamos a ver rápidamente una definición, algunos ejemplos bíblicos, algunos bendiciones o beneficios de lo que significa la presencia de Dios en el creyente. Vamos a ver las demandas para que podamos tener o vivir en la presencia de Dios y algunas conclusiones y aplicaciones. Y cuando hablamos sobre el tema de la presencia de Dios, del vivir en la presencia de Dios, del experimentar la presencia de Dios, parecería esto como algo muy místico. Sin embargo, debería de ser la realidad en la vida de todo creyente, el vivir y experimentar la presencia de Dios de una manera muy especial. Y podríamos preguntarnos en este momento, ¿cuándo fue la última vez que pudimos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas de una manera muy especial? ¿Cuándo fue esa última vez? Saben, nosotros podemos experimentar la presencia de Dios en las diferentes circunstancias de la vida. Pero también podemos experimentar la presencia de Dios acá en la iglesia. Normalmente nosotros decimos, y cuando el que está adelante pregunta esto, la congregación dice amén. Entonces cuando nosotros decimos, Dios está aquí, y la iglesia dice amén. Pero de manera personal, de manera íntima, ¿cuándo fue la última vez que experimentaste la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros? Para los jóvenes que están ahí arriba también. Porque el tema de la presencia de Dios no tiene que ver con edades, tiene que ver con esa conexión y esa relación que debe de haber entre nosotros y nuestro Dios. Les dije que no tiene que ver con edades. ¿Recuerdan la historia de Samuel? Era un muchacho, era un niño, y aún en esa condición podía escuchar la voz de Dios, podía experimentar la presencia de Dios. O también las personas mayores que nosotros leemos en la Biblia, de cómo ellos tuvieron esa experiencia de gozar, de vivir y de disfrutar la presencia de Dios
en sus vidas. ¿Cuándo fue la última vez? O la otra pregunta sería, ¿alguna vez en tu vida has experimentado la presencia de Dios? Y si por alguna razón creemos de que nunca la hemos experimentado, de que nunca la hemos vivido, entonces pueden haber varias cosas sobre esa respuesta, sobre esa afirmación. Pero no quiero que pensemos que para experimentar la presencia de Dios y para vivir en la presencia de Dios, la carne se te tiene que poner como carne de gallina, tienes que sentir un escalofrío o un airecito helado, un airecito caliente o una sensación o algo. No, esto no es misticismo. La presencia de Dios trasciende. Y muchas veces la presencia de Dios se va a manifestar en un estado de paz, de tranquilidad, de calma, de sosiego. Vamos a ver al final, casi al final, que uno de los beneficios, de las bendiciones de la presencia de Dios tiene que ver con el gozo y el descanso en la vida del creyente. De tal manera de que si vos te sentís gozoso y tenés descanso y paz en tu vida, no es por las circunstancias que te rodean, sino porque ahí está la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué es tan importante ser consciente de la presencia de Dios? Hemos dicho en primer lugar la pregunta, ¿alguna vez has experimentado la presencia de Dios? Yo he escuchado a hermanos en la iglesia que dicen que en un determinado canto, él como que experimentó e hizo esa conexión especial, íntima, de experimentar y vivir la presencia de Dios, o de repente en algún punto del mensaje que el pastor o el predicador estuvo dando o dio, no es solamente de la admiración a la enseñanza o cosas por el estilo, sino la conexión que puede existir con la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios sobre este tema, sobre la presencia de Dios en nuestras vidas? Y cuáles son esos beneficios que experimentamos cuando vivimos la presencia de Dios y cuáles las demandas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Muy bien. Pensemos por un momento cómo definir la presencia de Dios. ¿De qué manera podemos nosotros definir la presencia de Dios? En algunos pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando hablan de la presencia de Dios, el término, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, habla y se refiere al rostro, a la presencia de Dios como el rostro de Dios. Y algo bien interesante el concepto. Pero podríamos decir de que la presencia de Dios es la revelación de Dios, oigan bien, es la revelación de Dios que hace el Espíritu Santo a nuestro espíritu y lo cual tiene propósitos específicos y especiales. Es decir, cuando vos y yo experimentamos la presencia de Dios, hay algo que Dios quiere hacer en tu vida o en nuestras vidas de una manera muy particular, de una manera muy especial. Y muchas veces ese algo que Dios está queriendo hacer en nosotros tiene que ver con consuelo. ¿Recuerdan lo que dice 2 Corintios capítulo 1? Él es el Dios de toda consolación. De tal manera que cuando vos y yo experimentamos el consuelo de Dios, estamos experimentando al Dios que da el consuelo. Y por esa razón, entonces, es muy importante ser conscientes de la realidad, de la verdad, de la presencia de Dios en la vida del creyente. De tal manera de que hemos dicho que podemos definir la presencia de Dios como esa revelación de Dios que el Espíritu Santo hace a nuestro espíritu
y que esto tiene propósitos especiales. También podemos definir la presencia de Dios como ese encuentro cercano y personal con Dios. Otra manera de definirlo tiene que ver con que la presencia de Dios trasciende a lo que es el atributo de la omnipresencia de Dios. Ya ustedes estudiaron o ya saben mucho sobre el atributo de la omnipresencia de Dios y esto no significa más que reconocer de que Dios está en todas partes. Y por eso cuando a veces preguntamos, ¿Dios está aquí? Entonces decimos, amén. Porque en su omnipresencia, Dios está en todas partes. Pero es diferente a que vos y yo experimentemos de una manera especial la presencia de Dios. Por eso, cuando hablamos de la presencia de Dios en nuestras vidas, es hablar más del tema de la omnipresencia de Dios. Tiene que ver con su presencia manifiesta de manera especial en una relación personal. De tal manera que puede ser que en un programa como en el que estamos en este momento, algunos puedan experimentar la presencia de Dios y otros no se den cuenta de la presencia de Dios en sus vidas. Algunos puedan sentir la presencia de Dios y para otros va a ser totalmente indiferente el ser conscientes de la presencia de Dios. El salmista David en el Salmo 139, en el versículo 7 dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Es un pasaje que nos habla del atributo de la omnipresencia de Dios. Dios está acá con nosotros, como está también allá en el hospital con hermana Martita. Y yo sé que de repente nuestra hermana Martita está teniendo una experiencia personal de vivir la presencia de Dios en este momento de crisis en su vida y probablemente aquí no estemos experimentando la presencia de Dios. Pero esa es la diferencia entre el atributo de la omnipresencia de Dios, que Él está en todas partes, pero aclarando, no todo es Dios. Dios está en el hospital, pero el hospital no es Dios. Dios está en la iglesia, pero la iglesia no es Dios. Es algo totalmente diferente. Algunos ejemplos bíblicos de personajes que de una manera muy especial vivieron y experimentaron la presencia de Dios. En el Edén, recuerdan, Adán y Eva. El Señor descendía, hablaba, estaba con ellos, platicaba con ellos, tenía ese tiempo muy especial en esa relación con Adán y Eva. De una manera particular la tuvo luego con Noé. Y le habló y le dio orientaciones sobre lo que tenía que hacer y todas estas cosas. Y luego, de una manera muy exclusiva, podríamos decir, fue el tema de la presencia de Dios en la vida de Enoc. Porque dice la Biblia en Génesis capítulo 5, del versículo 18 al 24, pero especialmente el versículo 22 y 24, dice que caminó Enoc con Dios. De tal manera de que ese caminar que tuvo Enoc con Dios era el vivir constantemente en la presencia de Dios. En todo momento y en todo tiempo, dice la palabra del Señor, esa es la idea del término caminar con Dios. Es estar constantemente en la presencia de Dios. No solamente reconocer que Dios está en todas partes, sino que vivir su presencia de una manera muy personal, de una manera muy particular, de una manera muy íntima.
Y luego dice el versículo 24, que Dios se lo llevó porque él caminó con Dios. En la vida de Moisés, la presencia de Dios fue determinante y nos va a dar unas pautas muy importantes en nuestra vida cristiana en cuanto al tema de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero en la vida de Moisés, la presencia de Dios era tan determinante que Moisés en algún momento lo dijo en Éxodo capítulo 33, versículo 14 al 16, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Si vos no estás conmigo, si su presencia no va conmigo, mejor no me muevas de este lugar, mejor no me saques de este lugar. Y cuando usted lee el pasaje en Éxodo capítulo 33, te vas a encontrar de que Dios le dice, vas a ir a la tierra que yo te dije, a la tierra de la promesa. Voy a mandar a mi ángel para que vaya con vos. Y vas a entrar a esa tierra que fluye leche y miel, una tierra bendita, una tierra especial. Voy a eliminar a los jebuseos, jeseos, fariseos, filisteos, etcétera. Y ahí vas a estar. Y Moisés le captó y entendió todo lo que estaba haciendo el Señor, lo que estaba diciendo el Señor. Y entonces le dice, pero está bien todo eso, pero si tu presencia no va conmigo, no nos movamos, no me movas de este lugar. De tal manera de que la presencia de Dios en la vida de Moisés fue muy determinante para el ministerio que este hombre hizo. Y luego, la máxima expresión de la presencia de Dios en este mundo fue a través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Mateo capítulo 1, versículo 23, que iba a tener por nombre Emmanuel, que traducido es, dice, Dios con nosotros. Era la presencia de Dios en medio de este mundo. Y de manera muy particular, en la vida del creyente, fueron una de las últimas palabras de ese Emmanuel, de ese Dios con nosotros, cuando dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20, y he aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De esa manera, la palabra, bueno, hay muchos pasajes más que nos hablan acerca de la presencia de Dios en la vida del creyente. Pero a través de este pasaje último que citábamos, nos recuerda la realidad, la verdad. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Algunos beneficios, hermanos. Algunos beneficios. En primer lugar, la presencia de Dios es muy importante, es fundamental para cumplir el mandato de Génesis capítulo 1, versículo 28. ¿Recuerdan lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 28? Hay varias cosas en el pasaje que sin la presencia de Dios no es posible que nosotros lo logremos hacer. Por ejemplo, dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, para cumplir todo esto, no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Necesitamos de la presencia de Dios manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. En segundo lugar, la presencia de Dios es el medio y el fin de nuestra redención. Fue exactamente a través de la presencia de Dios entre nosotros que podemos nosotros ser salvos, porque ese Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, era el Jesús
que moriría en aquella cruz o que murió en aquella cruz para el perdón de nuestros pecados, de tal manera de que la redención, en la redención era necesaria la presencia manifiesta de Dios para obrar el sacrificio redentor a favor de todos aquellos que creemos en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Pero no solamente es el medio. La presencia de Dios no solamente es el medio para que nosotros podamos ser salvos. Fue la manifestación visible del Dios. Fue el Dios encarnado a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no solamente es el medio para ser salvo, sino que también dice la palabra de que es el fin último de nuestra redención. ¿Por qué? Porque la Biblia comienza en Génesis hablando de cómo Dios descendía y dialogaba y su presencia estaba con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero al final de los tiempos, en Apocalipsis, también habla de un cuadro en donde Dios está con su pueblo, en medio de su pueblo, como decimos, como el fin último de nuestra redención. El propósito de Dios al redimirnos es para que un día podamos vivir la plenitud de la presencia de Dios, cada uno de nosotros. Por eso dice Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 3, dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Este es el final de la historia. Este es el final del propósito de nuestra redención. Vivir en la presencia del Señor. Estar en la presencia del Señor. Y Él dice una vez más, usa dos términos para hablar de su presencia. Y dice una vez más el texto, el tabernáculo de Dios que está entre los hombres, y Él dice, habitará entre ellos. La presencia de Dios estará permanentemente entre su pueblo. Y luego dice, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. El propósito final máximo de que un día vos y yo estemos en la presencia de Dios. Para eso el Señor viene y nos redimió, para que pudiésemos un día estar ante la presencia del Señor. ¿Recuerdan al salmista cuando dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos? ¿Recuerdan ese pasaje, hermanos? El pasaje nos habla de que es estimada. ¿Por qué? Porque un día o en ese momento ya la persona pasa a la presencia de Dios. Un tercer propósito o tercer beneficio o bendición de la presencia de Dios. Dice que los propósitos de Dios para su iglesia son imposibles de cumplirlos por nuestra propia cuenta. Necesitamos de su presencia. ¿Cuáles son las dos grandes misiones de la iglesia? Los dos grandes propósitos de la iglesia. Bueno, uno interno y otro externo. Internamente necesitamos santificarnos cada día, necesitamos madurar espiritualmente cada día o avanzar hacia la madurez espiritual cada día. Necesitamos de una manera especial permitir que la palabra nos limpie cada día, y todo eso se llama santificación. Y la santificación no es posible sin la presencia de Dios. No podemos hablar de que somos santos y no experimentar la presencia de Dios de una manera muy especial. Y el otro propósito a nivel interno no solamente es vivir una vida de santidad, sino también una vida de servicio. Y entonces necesitamos vivir la santidad, y también necesitamos capacitarnos para que podamos servir a la iglesia del Señor, edificar a la iglesia del Señor.
Y no podemos ser santificados sin la presencia de Dios. No podemos ser capacitados sin la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios para una vida de santidad y para una vida de servicio bajo la capacitación del Espíritu Santo. Por eso decimos, no es posible que cumplamos el propósito de Dios para la iglesia sin la presencia de Dios en la iglesia. Y el otro propósito es el interno, y el propósito externo tiene que ver con la proclamación de las buenas nuevas. Tiene que ver con lo que es nuestro lema de aniversario, el dejar las redes y obedecer al llamado del Señor para predicar las buenas nuevas de salvación. Y es exactamente en ese contexto que el Señor dio ese último mensaje registrado en Mateo, cuando después de hablar de la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, dice, y aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, para que vos y yo podamos sentir la pasión, el deseo de compartir las buenas nuevas, de proclamar el Evangelio, de testificar de Cristo, necesitamos vivir la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros, como una experiencia no grupal, no congregacional, sino personal. Y una cosa más, como decíamos al inicio, otro beneficio más de la presencia de Dios es que podemos tener gozo y descanso para nuestras vidas. Gozo, dice la palabra del Señor, en el Salmo 116, perdón, en el Salmo 16:11, dice la palabra del Señor, me mostrarás las sendas de la vida, en tu presencia hay, dice, plenitud de gozo. Cuando vos y yo vivimos en la presencia de Dios, experimentamos la presencia de Dios, no como el Dios omnipresente que está en todos lados, sino como una experiencia real en la vida de cada uno de nosotros, dice la palabra del Señor de que vamos a experimentar gozo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios, solamente en la presencia de Dios, hay gozo. El mundo podrá encontrar placer, deleites, alegrías en muchas cosas, pero el gozo genuino y verdadero solamente se encuentra estando en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué pasa con los hermanos amargados? Y entonces nosotros podemos decir muchas cosas. No, es que así es su carácter, así Dios lo hizo, tiene el carácter del abuelo, de la abuela, del bisabuelo, del papá, etcétera. Es decir, podemos decir muchas cosas, pero la Biblia dice, en la presencia del Señor, no importa la descendencia, el carácter, ni lo que podamos estar pasando, viviendo, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Y algo más dice el texto. Delicias a tu diestra para siempre. No es un momento. Hay muchas cosas que te dan alegría en el momento, pero después se acaba, después termina. Pero el gozo y las delicias que da la presencia de Dios, dice que permanecen para siempre. Y algo más, no solamente gozo, sino que también descanso. Y dice Éxodo capítulo 33, versículo 14, el Señor le dice a Moisés, yo mismo iré contigo, y luego dice, y te daré descanso, te daré descanso. Pero para que podamos vivir y gozar de estas bendiciones de la presencia de Dios en nuestras vidas, es necesaria la santidad y la confesión de pecado. Dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado me aleja del Señor. No puedo tener comunión con Dios. No hay nada que pueda hacer. No puedo experimentar la presencia de Dios de una manera especial en mi vida cuando yo vivo en pecado. El pecado me aparta de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Y Él no tiene relación con el pecado. Él a través de Jesucristo nos mira como redimidos, nos mira como limpios en la sangre del Señor. Pero en nuestra vida cotidiana, nuestros pecados tienen que ser presentados delante de Dios. Tenemos que confesar nuestros pecados para que podamos tener acceso a la presencia de Dios. Concluyendo, hermanos, la presencia de Dios es real. Necesitamos de su presencia para cada área y aspecto de nuestras vidas, pero para eso necesitamos vivir a cuentas con Dios para gozar de su presencia. Yo comencé preguntando, ¿cuándo fue la última vez que experimentaste y viviste la presencia de Dios? Y si por alguna razón sos hijo de Dios y no te has deleitado o no has sido consciente o pensabas que para experimentar y vivir la presencia de Dios tenías que sentir escalofrío, o un airecito caliente o helado o algo, eso es misticismo. La presencia de Dios la podemos experimentar en el consuelo que Él nos da cuando estamos atribulados, en el gozo que podemos experimentar en medio de la adversidad y de la dificultad. Es más, la presencia de Dios nos va a ministrar de una manera especial en los peores y también en los mejores momentos de nuestras vidas. El principio número 4 nos dice de que la presencia de Dios fortalece nuestra vida espiritual. Oremos, hermanos. Muchas gracias, Padre, por este tiempo. Y gracias, Señor, porque has prometido estar con nosotros. Te pedimos perdón porque muchas veces te hemos ignorado, te hemos menospreciado, te hemos desechado, Señor. Pero pedimos de tu gracia y tu favor para que podamos, Señor, experimentar tu presencia. Y a través de tu presencia, Señor, obedecerte, Señor, y hacer tu voluntad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.